Gané $100 millones en la lotería. Mi nuera me encerró en el armario y me robó el boleto. Solo eres una sanguijuela. Nos toca disfrutar de la buena vida, dijo. Lo que no sabía era que el boleto estaba a nombre de... Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que la estás viendo, así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Todavía recuerdo el momento exacto en que mi vida cambió para siempre. Martes por la mañana, 7:23 de la mañana, sentada en la mesa de la cocina, con el café enfriándose, miraba fijamente los 6 números de mi billete de lotería, 7, 14, 23, 35, 42, 49. Los mismos números a los que había estado jugando durante 12 años, desde que falleció mi esposo Bill. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el billete. 100 millones. 100 millones. Debí de comprobar esos números en la pantalla del televisor 20 veces antes de que finalmente lo asimilara. Después de trabajar turnos dobles como limpiador de hospital durante 43 años, después de ahorrar hasta el último centavo y comer sopa enlatada para cenar más veces de las que podía contar, en realidad había ganado. La primera persona a la que llamé fue a mi hijo Derek. No contestó, lo cual no era raro. Derek trabajaba en la construcción y su teléfono siempre estaba muerto o enterrado bajo herramientas. Así que llamé a K, mi nuera, Marlene. Su voz tenía ese tono cortante que siempre tenía al hablarme, como si estuviera interrumpiendo algo importante. ¿Qué pasa ahora? No pasa nada, cariño. Solo necesito decirles algo a ti y a Derek. ¿Podrían venir? Estamos ocupados hoy. Derek tiene horas extras y yo tengo planes con las chicas. Respiré hondo. Me gané la lotería, K. Silencio, luego una risa. Claro que sí, Marlene. ¿Cuánto esta vez? $5. 100 millones. La línea se cortó. 20 minutos después, la camioneta de Derek entró chirriando en mi entrada. Irrumpieron por la puerta principal como si fueran los dueños. Derek, mi hijo de 38 años, que había heredado la espalda ancha de su padre pero nada de su bondad, parecía desesperado. Detrás de él, K entró pavoneándose con esos vaqueros de diseñador que de alguna manera, siempre lograba comprar a pesar de los modestos ingresos de Derek. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable, pero sus ojos verdes tenían un hambre que nunca había visto antes. «Mamá, ¿dónde está el boleto?», preguntó Derek sin siquiera saludarme. Lo levanté todavía temblando. «Justo aquí». «No lo puedo creer, Derek». Después de tantos años de lucha, K me arrebató el billete de las manos antes de que pudiera terminar de hablar. Lo examinó con atención, moviendo los labios mientras contaba los números. «Mierda», susurró. «Dios mío». «Y sí que ganó». «Lenguaje K», dije en voz baja, pero ella no me escuchaba. Miraba el billete como si fuera de oro. Y supongo que en cierto modo, lo era. Derek la miró por encima del hombro boquiabierto. Por un momento pensé que me abrazaría, que diría que estaba orgulloso de mí o feliz por mí. En cambio, empezó a caminar de un lado a otro. «Bueno, mamá. Tenemos que pensarlo con lógica», dijo pasándose las manos por el pelo ralo. «Es mucho dinero, más de lo que podrías gastar. Necesitas ayuda para administrarlo». «Primero necesito llamar a un asesor financiero», dije. «Y a un abogado». «Eso es lo que siempre dicen en las noticias». K levantó la cabeza de golpe. «¿Un abogado? ¿Para qué lo necesitas?» «Somos familia». Algo en su tono me revolvió el estómago. Había vivido con K durante 8 años, desde que ella y Derek se casaron. Nunca le había gustado. Eso estaba claro. Yo era la suegra que vivía en una casa pequeña,
que no podía permitirse llevarlos a cenas elegantes y que a veces necesitaba ayuda con la factura de la electricidad. Era una molestia. Pero la forma en que me miraba ahora era diferente. Era calculadora. Solo quiero hacerlo bien, dije. Asegurarme de que todo sea legal y correcto. Claro que será legal, dijo Derek. Pero no me miró a los ojos. Mira, mamá, ¿por qué no te sientas? Kai y yo prepararemos café y podemos hablar de esto juntos. Debí haber escuchado la voz en mi cabeza que me decía que algo andaba mal. Debí haber guardado el billete en el bolso y haber ido directo a la lotería. En lugar de eso me senté en mi desgastado sillón reclinable, la misma silla donde Bill solía ver las noticias de la noche, y esperé. Los oí susurrar en la cocina, con voces urgentes y bajas. No entendía lo que decían, pero no me hacía falta. Después de 66 años en esta tierra, conocía el sonido de la gente conspirando. Cuando K regresó a la sala de estar, tenía una extraña sonrisa en su rostro. Marlene, Derek y yo estábamos hablando, y creemos que deberías dejarnos encargarnos de los detalles. Ya sabes, el papeleo y todas esas cosas complicadas. Has trabajado muy duro toda tu vida. Mereces relajarte y disfrutar de esto. Es muy amable de su parte, pero puedo manejarlo. La sonrisa desapareció del rostro de K. En realidad, no creo que puedas. Creo que eres demasiado mayor y estás demasiado confundido para entender a qué te enfrentas. Disculpa, Derek dio un paso al frente. Lo que K quiere decir es que esto es abrumador para cualquiera. ¿Y tú? Bueno, mamá, no te estás haciendo más joven. Tu memoria ya no es la de antes. Sentí un calor que me subía al pecho. No tengo ningún problema de memoria. Olvidaste el cumpleaños de Derek el mes pasado, dijo K dulcemente. Envié una tarjeta con 2 días de retraso porque estaba en el hospital con neumonía. Mira, te estás poniendo a la defensiva. Es señal de deterioro cognitivo. No podía creer lo que oía. Estas eran las personas por las que me había sacrificado, la familia a la que había ayudado económicamente siempre que lo necesitaban, incluso cuando eso significaba comer ramen durante una semana. Quiero que os vayáis los dos, dije poniéndome de pie. Ahora mismo. Fue entonces cuando la máscara de K finalmente se desvaneció por completo. No, Marlene, ya no puedes exigir nada. Ella asintió a Derek. Y antes de que pudiera reaccionar, él me agarró los brazos. Lo siento, mamá, dijo. Pero no parecía arrepentido en absoluto. Es por tu bien. Me arrastraron hasta el armario de mi dormitorio, ignorando mis protestas, mis súplicas. K agarró el boleto del lugar donde lo había dejado sobre la mesa de café. Solo nos chupas la sangre, susurró mientras Derek me empujaba hacia el pequeño espacio. Es nuestro turno de disfrutar la buena vida. La puerta del armario se cerró de golpe. Oí el roce de mi pesada cómoda al ser empujada contra ella. En la oscuridad, rodeado de mi ropa vieja y del leve olor de la colonia de Bill que aún se aferraba a su chaqueta, finalmente comprendí. Mi propio hijo acababa de encarcelarme en mi propia casa. Pero mientras estaba sentada allí en la oscuridad, escuchándolos celebrar en mi sala de estar, me permití una pequeña sonrisa. No tenía ni idea de lo que acababan de hacer. La primera hora en ese armario me pareció 10. Podía oírlos moviéndose por mi casa, abriendo armarios, revisando mis cosas. La voz de K se escuchó claramente a través de las delgadas paredes. Derek, mira este lugar. Parece un museo de pobres. Tendremos que quemar la mitad cuando la traslademos a una residencia de ancianos. Baja la voz, murmuró Derek. Los vecinos podrían oírte. ¿A quién le importa? Todos son tan viejos y patéticos como ella. Apreté la oreja contra la puerta del armario, intentando oír más. Ya me dolían las rodillas de estar sentada en el suelo duro,
pero tenía que saber qué estaban planeando. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Derek. No podemos mantenerla encerrada para siempre. ¿Por qué no? Claramente sufre de demencia. La pobre anciana probablemente se extravió y se confundió. Tuvieron que internarla por su propia seguridad. La crueldad despreocupada en su voz me heló la sangre. No fue una decisión improvisada. K lo había pensado bien. No lo sé, K. Parecía bastante aguda cuando nos gritaba. Eso es lo que llaman síndrome vespertino, Derek. Es un síntoma clásico. A veces parece normal. Luego tienen episodios. Pude oír la presunción en su voz. Lo he estado investigando por si acaso ocurre algo así. Se me encogió el estómago. Había estado planeando esto, esperando una oportunidad para deshacerse de mí. Mira, continuó K, tu madre no ha sido más que una carga durante años. ¿Cuántas veces te ha llamado para pedir dinero? ¿Cuántas cenas familiares ha arruinado con sus constantes quejas sobre su salud, sus facturas, su soledad? Nos ha estado chupando la vida, Derek. Este premio de la lotería es como una intervención divina. Cerré los ojos recordando todas esas veces que me tragué el orgullo y pedí ayuda. El mes en que mi techo goteó y no pude pagar las reparaciones. La vez que mi coche se averió y necesité que me llevaran al médico. La Navidad en la que no pude comprar regalos y le pregunté a Derek en voz baja si podía contribuir a lo que fuera que les compraran a los nietos. Siempre me sentía avergonzado, pero era su familia. Pensaba que la familia se ayudaba entre sí. Ella me crió, calla. Trabajó con ahínco después de que papá murió. Y ahora es hora de que se haga a un lado y nos deje vivir nuestras vidas. Derek, estamos hablando de $100 millones. ¿Entiendes lo que eso significa? Nunca más tendremos que preocuparnos por el dinero. Podemos comprar esa casa que hemos estado mirando. Podemos viajar. Puedo dejar mi trabajo. ¿Qué trabajo?, quise gritar. K trabajaba a tiempo parcial en una boutique cuando le apetecía y gastaba más en descuentos para empleados de lo que ganaba. Podríamos darle una parte, decía Derek cada semana. Crear un fideicomiso o algo así. ¿Darle dinero?, preguntó K con voz más aguda. Derek, tiene 66 años y su salud se deteriora. ¿Qué hará con millones de dólares? ¿Comprarse un yate, dar la vuelta al mundo en crucero? Probablemente lo donaría todo a alguna organización benéfica o se lo dejaría a la iglesia. Oí pasos que se acercaban al dormitorio, la cómoda raspó contra el suelo y, de repente, la puerta del armario se abrió. K estaba allí con una botella de agua y una barra de granola. Toma, dijo arrojándolos a mis pies. No puedo dejar que mueras de deshidratación. Eso complicaría las cosas. K, por favor. No tienes que hacer esto. Podemos encontrar una solución. Ella se agachó a la altura de mis ojos, su rostro perfectamente maquillado se retorció con falsa preocupación. Ay, Marlene, pobrecita, qué confundida estás. ¿No te acuerdas? Ya le entregaste la entrada a Derek ayer, cuando estabas en uno de tus episodios. No es cierto, ¿verdad? Últimamente tienes muy mala memoria. ¿Recuerdas cuando olvidaste el cumpleaños de Derek? ¿O cuando me llamaste a las 3 de la mañana para preguntarme si había visto a tu madre? Ella sonrió, la expresión no llegó a sus ojos. Tu madre murió hace 15 años, Marlene. La llamé esa noche, pero no porque estuviera confundida. Había tenido una pesadilla con mi madre. Uno de esos sueños vívidos que parecen reales al despertar. Medio dormida y conmocionada, cogí el teléfono antes de recordar por completo dónde estaba. Vas a decirle a todo el mundo que soy incompetente. No les voy a decir nada. Las pruebas hablarán por sí solas. El armario cerrado,
tu comportamiento cada vez más errático, la forma en que has estado olvidando cosas. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño dispositivo de grabación. He estado documentando tu declive durante meses, Marlene, por si acaso. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Me has estado grabando cada llamada. Cada vez que parecías confundido o decías algo extraño, estabas construyendo un caso. Ella se puso de pie, alisándose los jeans. Al principio Derek se sintió culpable, pero lo convencí de que era por tu bien. Necesitas atención profesional, Marlene. La que Derek y yo no podemos darte. La puerta del armario se cerró de golpe otra vez. Oí cómo la cómoda se cerraba al volver a su lugar. En la oscuridad finalmente me permití llorar. No solo por el dinero que me habían robado, sino por los años de manipulación que había ignorado. Todas esas veces que K parecía preocupada por mi olvido. La forma en que empezó a contestar el teléfono de Derek cuando lo llamé. Las sutiles insinuaciones de que tal vez no debería vivir sola. Había estado construyendo un caso contra mí durante meses, tal vez más tiempo, esperando el momento adecuado para activar su trampa. Pero mientras estaba sentado allí en mi prisión, rodeado de los fantasmas de mi vida pasada, recordé algo que K no sabía, algo que lo cambiaría todo. No estaba tan indefenso como ella creía. Y ese billete de lotería no fue tan sencillo como ella creía. 3 horas después, escuché la camioneta de Derek salir del camino de entrada. A través de la delgada pared, pude escuchar a K en el teléfono. Mamá, soy yo. No vas a creer lo que pasó. La madre de Derek finalmente perdió la cabeza. Tuvimos que internarla. Una pausa. No, es triste pero sinceramente es un alivio. Lleva meses empeorando. Otra pausa, luego risas. En realidad, podría salir mejor de lo que esperábamos. Tenía un billete de lotería. ¿Puedes creerlo? Ya nos encargamos del papeleo. Apreté los puños. Ella ya estaba difundiendo la historia, ya estaba construyendo su narrativa. Mañana, la mitad del pueblo pensará que soy una anciana demente que fue internada en una institución para su propia seguridad. Pero K había cometido un error crucial. En su avaricia y prisa por deshacerse de mí, actuó demasiado rápido. Debería haber hecho más preguntas sobre ese billete de lotería. La puerta del armario se abriría pronto. Lo presentía y cuando lo hiciera estaría lista. Para el 4.º día, se me acabaron las raciones de agua y barritas de granola. Me dolía la espalda de dormir en el suelo del armario y me olía a mí mismo en el espacio reducido. Pero también pude oír el pánico invadiendo la voz de Kaya mientras hacía llamada tras llamada. ¿Cómo que necesito su firma?, le decía a alguien, con un tono de voz marcado por la frustración. Te digo que es una incompetente mental. Ni siquiera recuerda su nombre la mitad del tiempo. Apreté la oreja con más fuerza contra la puerta. Esto era lo que había estado esperando. No tenemos poder notarial. ¿Para qué lo necesitaríamos? Es de la familia. Una larga pausa. ¿Cuánto tiempo lleva ese proceso? ¿Semanas? No tenemos semanas. Sonreí en la oscuridad. La comisión de lotería no fue tan fácil de engañar como K suponía. No se puede simplemente presentarse con un boleto ganador y reclamar el premio sin la debida identificación y verificación. Sobre todo por $100 millones. La puerta del armario se abrió de golpe inundando mis ojos con una luz dolorosa. K se quedó allí, sin molestarse más en ocultar su enojo. Levántate, espetó. Tenemos que hablar. Tenía las piernas rígidas y acalambradas, pero logré mantenerme en pie. Derek apareció detrás de ella con aspecto incómodo. No me miró a los ojos. Vas a firmar unos papeles, dijo K entregándome una carpeta manila.
Poderes notariales para que Derek pueda encargarse de tus asuntos mientras te recuperas. Miré los papeles sin tocarlos. ¿Y si me niego? No estás en posición de negarte a nada, Marlene. Es evidente que padeces demencia severa. Tenemos horas de grabaciones que lo demuestran. Si no cooperas, no tendremos más remedio que internarte de inmediato. Esas grabaciones son falsas. Manipulaste situaciones para hacerme parecer confundido. Te reíste. Pero no había humor en ello. ¿Quién va a creer eso? ¿Una anciana confundida con evidentes problemas de salud mental o dos familiares preocupados intentando ayudar? Derek finalmente habló. Mamá solo firma los papeles. No queremos hacerte daño. Solo queremos encargarnos de todo mientras te recuperas. No estoy enfermo, Derek. Y, desde luego, no voy a firmar nada que te dé control sobre mis finanzas. La cara de K se puso roja. Está bien, hazlo a tu manera. Ella sacó su teléfono. Voy a llamar a la línea de emergencias psiquiátricas del condado. Enviarán a alguien a evaluarte y cuando vean cómo estás después de estar encerrado en un armario durante días, despotricando sobre grabaciones falsas y conspiraciones. Espera, dije rápidamente. Déjame ver los papeles. Tomé la carpeta con manos temblorosas, fingiendo que me costaba leer la letra pequeña. En realidad, estaba ganando tiempo. Pensé que los documentos parecían legítimos, pero reconocí el nombre del abogado en la parte inferior, Jim Endris. Había sido el abogado de Bill hace años antes de que ya no pudiéramos pagar sus servicios. Esto dice que Derek tendría acceso a todas mis cuentas, a todos mis activos. Así es, dijo K con voz tranquilizadora de nuevo. Así nos aseguramos de que tus facturas estén pagadas. Tus gastos médicos están cubiertos. Te cuidamos, Marlene. ¿Y el billete de lotería? ¿Qué pasa con él? También quedaría bajo el control de Derek. K y Derek intercambiaron una mirada. Bueno, sí, dijo Derek lentamente. Pero usaríamos ese dinero para brindarte la mejor atención posible. Dejé los papeles sobre la mesa de la cocina, la misma mesa en la que había comido incontables cenas solitarias desde que Bill murió, la misma mesa en la que me había sentado apenas unos días antes, mirando esos números ganadores. Necesito pensar en esto. No hay nada que pensar, espetó Kaya. Firma los papeles o nosotros tomamos la decisión. Miré a mi hijo. Lo miré de verdad. El niño que crié sola tras la muerte de su padre, el niño por el que trabajé doble turno para mantenerlo, cuyo fondo universitario vacié para tener comida y un techo. Derek, ¿recuerdas cuando tenías 12 años y querías ese guante de béisbol tan caro? ¿El que tenían todos tus amigos? Él frunció el ceño. Mamá, ¿qué tiene eso que ver? Trabajé 6 meses de horas extra para comprártelo. Renuncié a mi propia cena de cumpleaños y a mis regalos de Navidad, porque quería que tuvieras lo mismo que los demás niños. Lo recuerdo, dijo en voz baja. Y cuando te casaste te di el anillo de mi abuela para Kaa, lo único valioso que tenía. La mano de Kaya se dirigió inconscientemente a su dedo, donde el anillo de zafiro de mi abuela captó la luz. Eres mi hijo, continué con la voz ligeramente quebrada. Te amo, pero lo que me estás haciendo ahora no es amor, Derek. Es avaricia. Por un instante vi un destello en sus ojos. Vergüenza, quizá, o arrepentimiento. Pero entonces Kaya dio un paso al frente. Ya basta de esta manipulación, dijo con frialdad. Estás intentando que Derek se sienta culpable por hacer lo necesario. Esta es precisamente la clase de manipulación emocional que demuestra que no eres competente para tomar decisiones. Ella agarró el bolígrafo de la mesa y me lo puso en la mano. Firma ahora. Sostuve el bolígrafo con la mano temblorosa, no de miedo, sino de rabia. Esta gente creía que podía robarme la vida, la dignidad y el futuro,
solo porque era mayor y estaba sola. ¿Sabes qué, K? Dije mirándola. Tienes toda la razón en una cosa. ¿Qué es eso? No soy competente para tomar esta decisión. No porque tenga problemas mentales, sino porque no tengo toda la información que necesito. ¿Qué información? Sonreí, la expresión en mi rostro se sentía extraña después de días de desesperación. Bueno, para empezar, quizá quieras saber que el billete de lotería que robaste no es válido. El color desapareció del rostro de Kaya. ¿De qué estás hablando? El boleto debe ser firmado por el comprador dentro de las 72 horas posteriores al sorteo para que sea válido. Lo compré pero no lo firmé. Cuando me lo quitaste tomaste un boleto sin firmar. Dererick se inclinó hacia adelante. Entonces fírmalo ahora. No puedo. El plazo de 72 horas se cerró ayer. Kaya agarró el billete de su bolso y lo estudió frenéticamente. Estás mintiendo. Esto tiene que valer algo. Vale exactamente lo mismo que el papel en el que está impreso. Nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver la mente de K acelerada, intentando averiguar si decía la verdad o si era un engaño desesperado. Compruébalo tú mismo, dije con calma. Llama a la comisión de lotería. Pregúntale sobre los billetes sin firmar y los plazos. Kaya estaba marcando con dedos temblorosos. Mientras hablaba con alguien al otro lado, vi cómo su rostro se transformaba en una serie de emociones, incredulidad, ira, pánico y finalmente una fría intuición. Ella colgó y se volvió hacia mí con una mirada que podría haber congelado el infierno. Lo sabías, susurró. Lo supiste desde el principio. Me encogí de hombros. Llevo 12 años jugando a la lotería, K. Conozco las reglas. Entonces, ¿por qué no nos lo dijiste? Porque quería ver hasta dónde llegarían. Quería saber qué clase de personas eran realmente. Me levanté lentamente con las articulaciones protestando. Y ahora lo sé. Dererick estaba mirando el boleto sin valor que tenía en sus manos. Así que no hay dinero. Nada de eso era real. O los números ganadores eran reales, dije. De verdad gané 100 millones de dólares. Simplemente no los gané con ese boleto. La confusión en sus rostros casi valió los 4 días de prisión. Mira, esto es lo que nunca te molestaste en preguntar. Llevo 12 años comprando billetes de lotería todas las semanas, los mismos números, la misma tienda, pero desde hace 6 meses compro 2 billetes cada vez. Los ojos de Kaya se abrieron. 2 boletos, uno para mí y otro para mi mejor amiga, Rose. Habíamos llegado a un acuerdo, si alguno de los dos ganaba, lo dividiríamos al 50%. Hice una pausa para dejar que eso penetrara en mis pensamientos. Rose murió hace 3 meses por cáncer de páncreas. Pero antes de morir, me hizo prometer que también seguiría comprándole la entrada. Para tener suerte, dijo. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el viejo refrigerador zumbando en la cocina. El boleto que robaste era mío. El que tenía mi nombre. Pero el boleto de Rose, bueno, ese lo firmé inmediatamente y reclamé el premio en nombre de Rose hace 2 días como el beneficiario que ella nombró en su testamento. La cara de Dererick se había vuelto completamente blanca. Quiero decir que mientras me tenías prisionera y planeabas internarme, yo era la dueña legal de 50 millones de dólares, la mitad de las ganancias de Rose, que me legó a alguien que de verdad me amaba. El grito de rabia de K resonó por toda la pequeña casa. El grito de K todavía resonaba cuando ella se abalanzó sobre mí. Dererick la atrapó del brazo justo antes de que sus uñas alcanzaran mi cara. Perra manipuladora. Chilló forcejeando con Dererick. Nos dejaste creer que lo teníamos todo. Nos dejaste planear nuestro futuro. Te dejé mostrarme quién eres de verdad, dije con calma,
aunque el corazón me latía con fuerza. Y no me decepcionaste. Derek soltó a K y se desplomó en una de las sillas de mi cocina, con la cabeza entre las manos. $50 millones, susurró. ¿De verdad tienes 50 millones? Corregí. En pasado. K se giró con el rostro enrojecido por la rabia y la desesperación. ¿Qué quieres decir con tenía? Bueno, no podía dejar ese dinero en mi cuenta mientras ustedes dos planeaban declararme incompetente e internarme, ¿verdad? He pasado los últimos 4 días haciendo algunas llamadas. No era del todo cierto. Hice una llamada desde mi celular, que jamás pensaron en quitarme. Es increíble cómo la gente subestima a las ancianas. Estaban tan concentrados en controlarme que olvidaron que yo podría tener recursos que ellos desconocían. ¿A quién llamaste? La voz de Derek era apenas audible. Mi verdadero abogado, el que contraté hace 6 meses cuando comencé a sospechar del repentino interés de Kaya en mi salud y mi memoria. Miré directamente a K. ¿De verdad creías que no me había dado cuenta de que estabas grabando nuestras conversaciones? No eres tan sutil como crees. La cara de K se puso pálida. No puedes probar nada. Puedo demostrar que llevas meses planeando esto. Puedo demostrar que me encarcelaste en mi propia casa. Puedo demostrar que robaste mis pertenencias e intentaste obligarme a firmar documentos legales. Saqué mi teléfono celular del bolsillo. Yo también he estado grabando K. Todo durante los últimos 4 días. El silencio se prolongó entre nosotros como un cable a punto de romperse. Derek me miró con algo que nunca antes había visto en sus ojos, miedo. Mamá, podemos resolver esto. Somos familia. La familia no encierra a sus miembros en armarios. Derek, fue idea de Kaya. Simplemente seguí adelante porque dijo que estabas empeorando. Dijo que necesitabas ayuda. Sentí una punzada de dolor al oír sus palabras. Después de todo, seguía intentando echar a su esposa por la borda para salvarse. Y le creíste porque te convenía, dije. Porque querías creer que me estaba convirtiendo en una carga para no sentirte culpable por lo que planeabas hacerme. K había estado caminando de un lado a otro por la pequeña cocina como un animal enjaulado, pero ahora se detuvo y se volvió hacia mí con una sonrisa que me heló la sangre. ¿Sabes qué, Marlene? Te crees muy inteligente, pero has cometido un grave error. ¿Qué error? Acabas de admitir que tienes $50 millones y Derek es tu único pariente vivo. Su sonrisa se amplió. Todo lo que tenemos que hacer es esperar. ¿Esperar qué? Para que mueras. Claro. Las ancianas que viven solas tienen accidentes constantemente. Se caen por las escaleras. Se olvidan de apagar el gas. Tienen emergencias médicas y nadie las atiende durante días. Derek se levantó de un salto de su silla. K, ¿qué estás diciendo? Digo que tu madre acaba de firmar su sentencia de muerte. Tiene $50 millones y no tiene a quien dejárselos excepto a ti. Haz las cuentas, Derek. La habitación parecía dar vueltas. Ni en mis peores pesadillas imaginé que llegaría a esto. Había pensado que eran codiciosos y manipuladores, pero nunca pensé que fueran capaces de cometer un asesinato real. «Estás hablando de matarme», dije con una voz sorprendentemente firme. «Hablo de causas naturales», respondió Kaya con dulzura. Los eventos cardíacos relacionados con el estrés son muy comunes en mujeres mayores que han pasado por experiencias traumáticas, como estar encerradas en un armario por su propia familia. Derek miraba a su esposa como si nunca la hubiera visto antes. K, no puedes hablar en serio, ¿verdad? Derek, ella nos acaba de costar $50 millones. ¿50 millones? ¿Entiendes lo que eso significa? Nunca tendremos otra oportunidad como esta. Nunca.
Ella es mi madre. Es una vieja amargada que no ha sido más que una carga para nuestros recursos durante años. Y ahora ha demostrado que está dispuesta a destruirnos la vida solo para fastidiarnos. Retrocedí hacia la puerta de la cocina, con la mente acelerada. Necesitaba salir de casa, ponerme a salvo, llamar a la policía, pero K me bloqueaba la ruta más directa, y no estaba segura de si mis piernas de 66 años podrían correr más rápido que ella. Derek, dije con voz serena. No tienes que hacer esto. Aún puedes irte. Llévate acá y vete. Y no volvamos a hablar de esto. No la escuches, espetó K. Te está manipulando otra vez, haciéndose la víctima para que sientas lástima por ella. Derek nos miró pálido y confundido. No sé qué hacer. ¿Sabes qué hacer?, dijo Kaya, acercándose a mí. Nos ha estado grabando, Derek. Tiene pruebas de todo lo que hemos hecho. Aunque nos vayamos ahora, nos destruirá. Presentará cargos, arruinará nuestra reputación y se asegurará de que vayamos a prisión. Bien, dije con firmeza. Deberías estar en prisión. Kaya extendió la mano y agarró un cuchillo de la banda magnética de la pared de mi cocina. Ya basta de hablar. Derek dio un paso al frente. K, baja el cuchillo. Esto ha ido demasiado lejos. ¿Demasiado lejos? Se rió pero sonó más como un grito. Derek, secuestramos y encarcelamos a tu madre. Le robamos sus bienes. Planeamos que la encierren para robarle su dinero. Ya somos criminales. La única pregunta ahora es si seremos criminales pobres o ricos. Estaba pegado a la puerta de la cocina, buscando el pomo con la mano. El cuchillo que K sostenía reflejaba la luz de la tarde que entraba por la ventana. K, por favor, dijo Derek con la voz entrecortada. Esto no es lo que somos. Así somos exactamente, respondió con la mirada fija en mí. Somos supervivientes, Derek. Hacemos lo que tenemos que hacer para conseguir lo que merecemos. Lo que tú mereces. No pude evitarlo. No mereces nada. Has trabajado por nada, no te has sacrificado nada, no has ganado nada. ¿Crees que tienes derecho a mi dinero solo porque te casaste con mi hijo? Tengo derecho a ello porque te he soportado durante 8 años, gruñó Kaya. 8 años de tu constante necesidad, tus remordimientos, tus patéticos intentos de seguir siendo importantes en nuestras vidas. El pomo de la puerta de la cocina giró en mi mano. Ya casi está. Y ahora, K continuó, levantando el cuchillo, voy a resolver todos nuestros problemas a la vez. Fue entonces cuando Derek finalmente actuó. Agarró la muñeca de Kaya, intentando arrebatarle el cuchillo. Suéltame, gritó ella, luchando contra él. No dejaré que le hagas daño. Nos va a destruir, Derek. ¿No lo ves? Giré el pomo y me tambaleé hacia atrás por la puerta, cayendo al porche trasero. Detrás de mí los oía pelear. Derek intentaba controlar a su esposa mientras ella gritaba obscenidades y amenazas. Con las manos temblando saqué mi teléfono y marqué el 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi nuera intenta matarme, jadeé. Tiene un cuchillo. Por favor, envíen ayuda. Mientras le daba mi dirección al operador, oí cristales rompiéndose dentro de la casa. Un estruendo. Luego Derek gritó y luego silencio. El silencio era de alguna manera peor que los gritos. Regresé sigilosamente a la puerta de la cocina y miré por la ventana. Derek estaba en el suelo con la sangre acumulándose alrededor de su cabeza. K estaba de pie junto a él con el cuchillo aún en la mano y el rostro completamente sereno. Levantó la vista y me vio observándola. Nuestras miradas se cruzaron a través del cristal y ella sonrió. Luego caminó hacia la puerta, hacia mí, con el cuchillo ensangrentado brillando en su mano. Yo corrí.
Llegué al porche de mi vecino antes de que me fallaran las piernas. La señora Chen, bendita sea, me miró y me metió dentro sin hacer preguntas. A través de su ventana frontal, vimos a Kaya salir de mi casa, todavía con el cuchillo en la mano y mirando a su alrededor con expresión salvaje. «Es sangre», susurró la señora Chen. Asentí, incapaz de hablar. Derek, mi hijo. En lo que casi hubiera convertido, Derek seguía siendo mi hijo. Y ahora estaba tirado en el suelo de mi cocina, sangrando por haber intentado protegerme. Las sirenas sonaron más fuertes. 2 patrullas y una ambulancia doblaron la esquina justo cuando K soltó el cuchillo y levantó las manos. Incluso desde la distancia, pude verla transformar su expresión de rabia a desesperación, preparando su actuación. «¡Ay, gracias a Dios que estás aquí!», exclamó al acercarse los agentes. «Mi suegra atacó a mi marido. Últimamente se ha comportado de forma muy extraña, y cuando intentamos ayudarla, simplemente se puso furiosa». Desde la ventana de la señora Chen, observé a K señalar hacia la casa, con lágrimas en los ojos. Era buena. Si no hubiera sobrevivido los últimos 4 días, quizá yo también la habría creído. El oficial Martínez, a quien reconocí de las reuniones comunitarias en el centro para personas mayores, parecía escéptico. «Señora, recibimos una llamada al 911 desde esta dirección informando que estaba amenazando al propietario con un cuchillo». «Eso es imposible». Kaya sollozó. «Marlene claramente está sufriendo algún tipo de episodio psicótico. Lleva meses empeorando. Hemos intentado conseguirle ayuda, pero se niega a recibir tratamiento». «¿Y dónde está la señora Holloway ahora?» «No lo sé. Se escapó. Derek fue tras ella y fue entonces cuando ella lo atacó con el cuchillo. Por favor, tienen que encontrarla antes de que lastime a alguien más». Vi al oficial Martínez intercambiar una mirada con su compañero. Ya habían oído historias como esta, familias con problemas con parientes mayores que estaban perdiendo el contacto con la realidad. Fue entonces cuando me di cuenta de que debía actuar rápido. Apreté la mano de la señora Chen y me puse de pie. «Tengo que salir allí». «Marlene, no. Esa mujer es peligrosa. Es peligrosa, pero también es una mentirosa. Y si no hablo ahora, los convencerá de que soy yo quien debe estar bajo custodia». Salí de la casa de la señora Chen con las manos visibles, moviéndome lentamente para que los oficiales no me vieran como una amenaza. El oficial Martínez me vio de inmediato. «Señora Holloway, señora, necesitamos que se quede ahí». K se dio la vuelta cuando escuchó mi nombre, su rostro recorrió emociones más rápido de lo que yo podía seguirlas, sorpresa, rabia, cálculo y finalmente nuevas lágrimas. «Marlene», gritó corriendo hacia mí. «Ay, gracias a Dios que estás bien. Cuando atacaste a Derek, tenía mucho miedo de que te hicieras daño también». Los oficiales se movieron para interceptarla, claramente no querían que estuviéramos demasiado cerca hasta que entendieran lo que había sucedido. «Señora», me dijo el oficial Martínez, «vamos a necesitar que venga con nosotros para responder algunas preguntas». «Por supuesto», dije con calma. «Pero primero, debes saber que he estado grabando todo lo que ha sucedido aquí durante los últimos 4 días». Levanté mi teléfono con el dedo sobre el botón de reproducción, incluida la parte en la que la señora Kaya Holloway amenazó con matarme y luego atacó a mi hijo cuando intentó detenerla. El color desapareció del rostro de Kaya. «Está delirando. No hay ninguna grabación». «¿Quieres oírlo?», le pregunté al oficial Martínez. Los siguientes minutos fueron unos de los más satisfactorios de mi vida. Mientras mi teléfono reproducía las amenazas de Kaya, su admisión de que había estado planeando esto durante meses, su discusión casual sobre asesinarme por mi dinero, vi cómo su historia cuidadosamente construida se desmoronaba. «Esto es falso», insistía. De alguna manera, manipuló el audio. Ahora la gente mayor hace eso con las computadoras.
Pero la grabación era clara, inconfundiblemente su voz, y los oficiales podían escuchar a Derek en el fondo, a veces protestando, a veces siguiendo sus planes. Señora, le dijo el oficial Martínez acá, con un tono completamente cambiado, está arrestada por agresión, secuestro e intento de asesinato. Mientras le leían sus derechos, la máscara de Kaya finalmente se desvaneció por completo. Las lágrimas cesaron. La función terminó, y lo que quedó fue pura rabia. ¿Crees que has ganado?, me gritó mientras la esposaban. ¿Crees que esto se acabó? Derek es tu única familia, Marlene. Cuando muera, todo será mío, su esposa, el dinero, la casa, todo. El agente Martínez hizo una pausa en su relato de sus derechos. Señora, ¿a qué dinero se refiere? Se ganó la lotería. Chilló Kaya. 50 millones de dólares. Y cuando Derek muera, todo será mío. Sentí un frío en el pecho. Incluso ahora, incluso atrapado y enfrentándose a la cárcel, K seguía planeando la muerte de mi hijo. Contaba con que Derek no sobreviviera a sus heridas. Oficial, dije en voz baja, hay algo más que necesita saber sobre el dinero. Una hora después, estaba en la sala de espera del hospital mientras operaban a Derek. Los médicos dijeron que la lesión en la cabeza era grave, pero no ponía en peligro su vida. K lo había golpeado con un jarrón de cerámica en lugar de con el cuchillo, aunque el corte en su frente había sangrado profusamente. La detective Sarah Williams estaba sentada frente a mí, con su cuaderno lleno de detalles de mi historia. Era más joven que Derek, pero tenía un alma vieja, la que nace de ver demasiada fealdad humana a una edad temprana. Bueno, déjame asegurarme de que lo entiendo bien, dijo. Tu nuera lleva meses planeando declararte incompetente. Te encarceló 4 días, robó lo que creía que era un billete de lotería premiado y, al descubrir que no valía nada, decidió matarte por el dinero que realmente ganaste. Así es. ¿Y los 50 millones? Sonreí, sintiéndome más ligero que en días. Bueno, ahí es donde se pone interesante. El detective Williams arqueó una ceja. Verá, si gané 50 millones de dólares con el billete de Rose, pero nunca dije que me los quedara. ¿Qué quieres decir? Rose tenía deseos muy específicos sobre qué hacer con cualquier premio de lotería. Me hizo prometer que si alguna vez ganábamos, el dinero iría al hospital infantil donde su nieto recibía tratamiento por leucemia. Saqué una carpeta de documentos de mi bolso. Cumplí sus deseos. Doné cada centavo de esos 50 millones de dólares hace 3 días. El detective Williams me miró fijamente. ¿Lo regalaste todo? La mitad de Rose. Sí. Y mi mitad del billete, cuando finalmente lo reclame, irá al mismo sitio. Me recliné en la incómoda silla del hospital. Verá, detective, aprendí algo importante estos últimos días. El dinero no te hace rico. Tener gente que te quiera de verdad te hace rico. Y Rose me quiso lo suficiente como para hacerme su beneficiario. Eso vale más que cualquier premio gordo de la lotería. Así que Kaya planeó todo esto, cometió todos estos crímenes por dinero que ya había desaparecido. Dinero que, para empezar, nunca fue suyo. La detective Williams negó con la cabeza lentamente. Eso es. ¡Guau! Se pondrá furiosa cuando se entere. Me lo imagino. Pero ese ya no es mi problema. Un médico con bata se acercó. Señora Holloway, su hijo salió de la cirugía. ¿Se pondrá bien? Pregunta por usted. Cuando me levanté para ir a ver a Derek, el detective Williams me tocó el brazo suavemente. Señora Holloway, lo que hizo, regalar todo ese dinero, fue realmente extraordinario. Pensé en Rose acostada en su cama de hospital, haciéndome prometer que cumpliría sus deseos. Pensé en todos los niños que recibirían una mejor atención gracias a su generosidad. Y pensé en Derek, vivo y preguntando por mí a pesar de todo lo sucedido.
No, detective, dije. Lo curioso es que casi olvidé lo que realmente importa. Pero a veces cuando lo pierdes todo, recuerdas lo que realmente vale la pena conservar. 6 meses después me encontraba en la cocina de mi nuevo apartamento, preparando café para 2. El sol de la mañana entraba a través de las ventanas que daban a un pequeño jardín donde los residentes de la comunidad para personas mayores podían cultivar verduras y flores. Estaba muy lejos de la casa donde había criado a Derek, pero se sentía más como un hogar que cualquier otro lugar en el que había vivido en años. Derek tocó suavemente a mi puerta exactamente a las 8 de la mañana, tal como lo había hecho todos los martes y viernes desde que le habían dado de alta del hospital. La lesión en la cabeza le había dejado algunas lagunas de memoria que, según el médico, podrían ser permanentes. Pero recordaba lo suficiente. Recordaba el armario. Recordaba las amenazas de K. Y recordaba el momento en que se dio cuenta de en que se había convertido. Buenos días, mamá, dijo acomodándose en la silla que había comprado específicamente para sus visitas. Su cabello había vuelto a crecer sobre la cicatriz, pero todavía podía verlo cuando se inclinaba hacia adelante. ¿Cómo te sientes hoy? Mejor. Los dolores de cabeza son cada vez menos frecuentes. Aceptó el café agradecido. Ayer recibí los papeles del divorcio. Es definitivo. Asentí. Hablamos de que este día llegaría. Kaya cumplía 15 años de cárcel por secuestro, agresión e intento de asesinato. Había intentado alegar una capacidad disminuida, pero las grabaciones y sus propias admisiones habían hecho que esa defensa fuera imposible. ¿Te arrepientes de algo?, pregunté con dulzura. Derek se quedó en silencio por un largo momento, mirando fijamente su taza de café. Lamento haberla dejado convencerme de que te estabas convirtiendo en una carga. Lamento no haberme dado cuenta de lo que hacía hasta que fue casi demasiado tarde. Él me miró y vi la culpa que sentía todos los días. Pero no me arrepiento de que se haya ido. ¿Eso me convierte en una persona terrible? Te hace humano. Nos sentamos en un cómodo silencio por un rato, escuchando los sonidos de la comunidad despertando a nuestro alrededor. El señor Peterson ya estaba en el jardín cuidando sus tomates. La señora Rodríguez paseaba a su viejo Beagle por el patio. Estos eran mis vecinos ahora, mi familia elegida de algún modo. Tengo algo que decirte, dijo finalmente Derek. Arqueé una ceja. He estado yendo a terapia. El doctor Martínez cree que necesito entender cómo llegué a estar tan, buscó la palabra, perdido. Cómo dejé que K me manipulara para que te tratara como lo hice. ¿Qué has aprendido? Que estuve enojado contigo durante años sin darme cuenta. Su voz era apenas un susurro. Después de que papá murió, trabajaste muchísimo. Siempre estabas cansado, siempre estresado. Sentí que había perdido a mis 2 padres, no solo a uno. Las palabras dolieron. Pero los estaba esperando. Habíamos estado dándole vueltas a esta conversación durante meses. Causó esa ira, continuó. Hacía pequeños comentarios sobre cómo te estabas haciendo mayor, cómo necesitabas más ayuda, cómo te estabas volviendo olvidadizo. Hacía que pareciera que cuidarte sería una carga enorme. Y yo quería creerle porque significaba que ya no tendría que sentirme culpable por estar enojado. Me incliné sobre la mesa pequeña y tomé su mano. Derek, sé que no fui la madre que necesitabas después de la muerte de tu padre. Hice lo mejor que pude, pero eso no significa que fuera suficiente. Fue suficiente, mamá. Fue más que suficiente. Simplemente no podía verlo porque estaba tan absorta en lo que creía que me estaba perdiendo. Un suave golpe nos interrumpió. A través de la ventana, vi a la señora Chen sosteniendo un plato tapado. Se había mudado a la comunidad hacía 3 meses, después de que su hija la convenciera de que necesitaba más interacción social. Entra, Ellen, grité.
Ella entró apresuradamente con su cabello gris perfectamente peinado a pesar de la hora temprana. Otra vez preparé demasiado de ese guiso de desayuno. Ya sabes cómo soy con las porciones. Esta era la manera que tenía Ellen de asegurarse de que Dererick y yo tuviéramos una comida adecuada durante sus visitas. Se había autoproclamado abuela no oficial de la comunidad, y todos pretendíamos no darnos cuenta cuando, por accidente, preparaba demasiada comida. Eres demasiado amable, dijo Dererick, aceptando el plato. Con el paso de los meses se había encariñado con Ellen y yo sospechaba que ella le recordaba lo que es una relación familiar sana. Tonterías. La comida es para compartir. Ella le dio una palmadita maternal en el hombro a Derrick. ¿Cómo va la búsqueda de trabajo, querida? Dererick había perdido su trabajo en la construcción mientras lidiaba con los procedimientos legales, pero lentamente estaba reconstruyendo su vida. Tengo una entrevista la semana que viene. Soy una pequeña empresa, trabajo residencial. El dueño sabe todo lo que pasó, pero está dispuesto a darme una oportunidad. Bien por ti. Las segundas oportunidades son cosas preciosas. Después de que Ellen se fue, Dererick y yo nos trasladamos al pequeño balcón con vista al jardín. La mañana estaba amaneciendo cálida y podía oler las rosas que la señora Rodríguez había plantado junto a la cerca. Necesito preguntarte algo, dijo Derek. ¿Qué? Cuando donaste todo ese dinero, el dinero de la lotería, ¿lo hiciste en parte para castigarme? Consideré la pregunta cuidadosamente. No, lo hice para honrar a Rose y porque me di cuenta de algo importante. ¿Qué? El dinero que nace del dolor y la traición es dinero maldito. Aunque lo hubiera conservado, nunca me habría dado la felicidad. Siempre me habría recordado la peor semana de mi vida. Pero podría haberlo utilizado para ayudar a otras personas, crear una beca o algo que hubiera durado más que una donación. Sonreí. Derek, ese dinero salvó la vida de 12 niños. El hospital pudo ampliar su programa de tratamiento de la leucemia. El nieto de Rose, el niño del que me habló, es uno de los niños que se beneficiaron. Ahora está en remisión. Derek se quedó en silencio por un momento. No lo sabía. Rose habría estado muy orgullosa. Su dinero, y era su dinero el que ganó con su boleto, fue exactamente a donde ella quería que fuera. ¿Y tu mitad cuando reclames tu boleto? Si lo reclamo, llevo semanas pensándolo. Tengo 66 años, Derek. Vivo en un buen apartamento. Tengo buena atención médica y tengo ahorrado lo suficiente para el resto de mi vida. ¿Qué haría con 50 millones de dólares? Viajaría, compraría cosas bonitas, ayudaría a los demás. Puedo viajar modestamente con lo que tengo. A mi edad no necesito muchas cosas. Y en cuanto a ayudar a la gente, señalé a la comunidad que nos rodeaba, ya lo estoy haciendo, solo que en pequeñas cantidades. Vimos al señor Peterson enseñarle a un nuevo residente cómo entutorar correctamente las tomateras. El hombre debía de tener unos 70 años, pero escuchó las instrucciones del señor Peterson con el entusiasmo de un niño que aprende algo nuevo. Creo que lo entiendo, dijo Derek lentamente. El dinero de la lotería nunca fue realmente una cuestión de dinero. No se trataba de lo que la gente estaba dispuesta a hacer para conseguirlo. Lo que estaban dispuestos a sacrificar o destruir. Él me miró. Kate habría matado por eso. Y tú habrías dejado que me internara. Dererick se estremeció. Pero no lo negó. Voy a pasar el resto de mi vida compensando eso. No necesitas compensar nada, Derek. Necesitas perdonarte y seguir adelante. Eso es lo que yo he hecho. ¿Me has perdonado? Pensé en la pregunta. Hace 6 meses, encerrada en ese armario, escuchando a mi hijo planear mi encarcelamiento, pensé que jamás podría perdonarlo. Pero al verlo reconstruir su vida, al verlo reconocer cómo lo habían manipulado, al presenciar su genuino arrepentimiento,
el perdón había llegado poco a poco, como el amanecer. Sí, dije simplemente. Lo he hecho. Los ojos de Dererick se llenaron de lágrimas. No merezco eso. Perdonar no se trata de merecerlo. Se trata de elegir soltar la ira para que no envenene el resto de tu vida. Un silencio reconfortante se instaló entre nosotros. A lo lejos oía a los niños jugando en el parque junto a nuestra comunidad. Los sonidos normales de la vida cotidiana continuaban. Mamá, sí. Si no reclamas el dinero de la lotería, ¿qué pasa con él? Vuelve al Fondo Estatal de Educación. A Rose también le habría gustado eso. Dererick asintió lentamente. Parece que era una buena amiga, la mejor. Me enseñó que la verdadera riqueza no se trata de lo que tienes. Se trata de quien te ama lo suficiente como para confiarte sus sueños. Me puse de pie y me estiré sintiendo la edad en las articulaciones, pero también algo que no había experimentado en años, satisfacción. ¿Te quedas a almorzar?, pregunté. Si me aceptas. Derek, eres mi hijo. Siempre serás bienvenido aquí. Cuando volvimos adentro para calentar la cazuela de Ellen, me vi reflejada en el espejo del pasillo. La mujer que me miraba tenía canas y arrugas, pero sus ojos eran claros y serenos. Parecía alguien que había sobrevivido a algo terrible y había salido fortalecido. Detrás de mí, Dererick estaba poniendo la mesa con el cuidado de alguien que entendía que los momentos ordinarios eran en realidad regalos extraordinarios. Ambos habíamos aprendido cada uno a su manera, que a veces perderlo todo es la única manera de descubrir lo que realmente importa. El billete de lotería todavía estaba en mi joyero, sin firmar y sin reclamar. 50 millones de dólares en potencial, acumulando polvo junto a mi anillo de bodas y las perlas de mi madre. Algunos días pensaba en firmarlo, reclamarlo, hacer algo grande y generoso con el dinero. Pero la mayoría de los días prefería dejarlo ahí como recordatorio de que las cosas más valiosas de la vida no se pueden comprar, robar ni perder. Solo se pueden dar libremente, recibir con gratitud y atesorar siempre. Y yo era rico inmensamente. Ahora tengo curiosidad por ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto les dejo en la pantalla final 2 historias más que son las favoritas del canal y que sin duda los sorprenderán. Gracias por seguir hasta aquí.